En este vídeo aprenderemos la electrónica para abrir y cerrar la puerta de un garaje mediante un inversor de giro clásico controlado desde Arduino. Las características que ha de tener son las siguientes. El movimiento ha de ser producido por un motor de corriente continua, de los que tenemos en el taller de tecnología. El cambio de sentido se debe realizar mediante un montaje de un inversor de giro con un relé. Además, debe haber dispositivos para detener la corriente eléctrica al finalizar la apertura y el cierre, utilizando finales de carrera. Y por último, todo ello se debe controlar desde Arduino. Bien, veamos el montaje que vamos a utilizar. En primer lugar, alimentamos el circuito a 5 voltios, que es el voltaje preferido de Arduino, y colocamos un relé que tiene un conmutador doble. Los dos polos común y común prima se deben conectar a positivo y negativo de esta forma. También aprovechamos para conectar a positivo una parte del relé. El relé no se puede activar directamente desde Arduino porque consume mucha corriente. Por eso se ha de utilizar un circuito amplificador o buffer. El circuito amplificador no es otra cosa que un transistor. Colocamos el transistor, el colector del transistor se conecta al relé, la base del transistor, una resistencia de protección de 1K y a una salida digital de Arduino, y el emisor del transistor se conecta a tierra. Ya que hemos conectado el relé, vamos a ver cómo es la conexión del motor mediante este circuito que vemos en la pantalla. Para empezar, el normalmente abierto de un conmutador y el normalmente cerrado del otro van unidos y a su vez unidos al motor. Por otra parte, este normalmente abierto va a un final de carrera, mientras que este normalmente cerrado va al otro final de carrera. Ambos finales de carrera se unen y esta parte se une al otro polo del motor. En esta imagen se ven los elementos con los que vamos a trabajar. Una placa protoboard para hacer las conexiones, el relé, el transistor NPN, una resistencia de 1K, la placa de Arduino y algunos cables para facilitar el conexionado. De los elementos que hemos visto, posiblemente el más complicado de trabajar con él sea el relé. Este es el dispositivo físico, el relé, y este que tenemos aquí abajo es su símbolo, el que aparece en el esquema de conexiones. El patillaje se divide en dos partes. Por un lado tenemos la conexión del relé y por otra parte tenemos los dos circuitos de conmutación. En azul tenemos un circuito, en morado tenemos el otro. Para que se active este relé ha de pasar una pequeña corriente entre las patillas A y B. Cuando no hay corriente, el conmutador está desconectado, común conecta con normalmente cerrado. Cuando pasa corriente, el relé está activado y común conecta con normalmente abierto. Las conexiones en ambos circuitos, en el morado y en el azul, se hacen simultáneamente. Es decir, cuando el relé está desactivado, se cierra el circuito entre común y normalmente cerrado, entre común prima y normalmente cerrado prima, y se conectan simultáneamente cuando se activa el relé.